Hoy vamos a trabajar sobre cómo realizar hipótesis en un proyecto de investigación. Para ello vamos a comenzar partiendo de ¿qué es una hipótesis? Una hipótesis es una explicación tentativa y provisional de un problema. ¿Qué quiere decir esto? Que ante un determinado problema de investigación, nuestra hipótesis va a ser el intento de respuesta a ese problema. Pero es importante ver que ese intento de respuesta no se basa en un mero prejuicio, sino que es una explicación que requiere ser probada. Para ello, lo primero que nosotros tenemos que hacer es deslindar las diferentes variables que nosotros podemos establecer en nuestra investigación. ¿Cuáles son las características principales que tiene que tener una hipótesis? La primera y más importante es la de la verificabilidad, es decir, que la hipótesis expresa lo que esperas que suceda en la investigación. La otra cuestión muy importante es la falsabilidad. ¿Qué quiere decir falsabilidad? Obviamente no quiere decir que sea falsa, sino que debe existir la posibilidad de que la hipótesis sea descartada como falsa. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, decimos que determinado acontecimiento se debe a la voluntad divina, no es una hipótesis que podamos falsear, porque no vamos a encontrar ni la manera de verificarlo, ni la manera de encontrar que esa hipótesis es falsa. Y la tercera característica fundamental es la replicabilidad. ¿Qué quiere decir? Que si otro investigador vuelve a realizar esta investigación con las mismas variables, supuestos y método de investigación propuesto, debería llegar a los mismos resultados. En principio, es importante ver que partimos de lo que se llama hipótesis generales. La hipótesis general lo que hace es identificar una serie de variables que son sustantivas para nuestra investigación y establecer una conexión existente entre estas variables. Es relevante ver que para llegar a esta hipótesis general, nosotros en general partimos de una matriz teórica determinada, es decir, un marco general determinado que nos sirva a nosotros para llegar a una primera aproximación de este fenómeno. Y para eso, para nosotros llegar a esta hipótesis general, debemos haber revisado, leído las investigaciones previas que han inspirado al investigador y a su vez ha encontrado un área de vacancia, es decir, un problema que aún no está resuelto o que puede necesitar una nueva solución, una nueva hipótesis o forma de abordaje de trabajo. Una vez que nosotros tenemos una hipótesis general, que es esta conexión entre variables, podemos llegar a las hipótesis de trabajo, que es aquellas que cuantifican o tornan operativa a la hipótesis general, es decir, la van a hacer más acotada, más precisa y más operacional, es decir, posible de ser verificada en la realidad. A su vez, estas hipótesis de trabajo se clasifican en hipótesis atributivas, que son aquellas que establecen una causa por la cual se produce el fenómeno que nosotros estamos intentando analizar. Después tenemos las hipótesis causales, que son aquellas que atribuyen una relación de causa y efecto entre las variables. Y también tenemos las llamadas hipótesis asociativas, que son aquellas que proponen el valor de una variable y en torno al valor de esa variable se puede determinar el valor de la otra. Otras hipótesis que nos sirven a nosotros para pensar un problema son las que se llaman hipótesis nulas o de no relación. Es decir, que así como nosotros proponemos una hipótesis donde hay una causa y un efecto, también podemos establecer qué variables
no tienen efecto en esta relación que nosotros estamos buscando. Es decir, que al establecer una hipótesis nula, lo que nosotros hacemos es colocarnos en diálogo con otras investigaciones y decir qué vías de análisis estamos descartando para nuestra investigación. A su vez, así como establecemos una hipótesis nula, es decir, una relación entre variables que nosotros no vemos operativa, también podemos ofrecer hipótesis alternativas, que es algo diferente, que es una exploración de una hipótesis viable diferente. Es decir, es como si nosotros nos enfrentáramos a varios caminos y decimos, este camino es el que nosotros vamos a tomar, este otro camino podríamos también tomarlo, y este camino, que es la hipótesis nula, definitivamente no lo vamos a tomar. Entonces, como siempre en estos videos, vamos a hacer un ensayo de un ejemplo con un tema que venimos trabajando, que es el de embarazo adolescente, para ver cuál sería nuestra hipótesis general y nuestras hipótesis de trabajo. En el caso de la hipótesis general, lo que nosotros podríamos plantear a manera de hipótesis es: el embarazo adolescente está íntimamente ligado a una educación sexual insuficiente en las poblaciones vulnerables. Fijémonos que aquí estamos estableciendo dos variables. Una es el embarazo adolescente y la otra es la educación sexual. Y las estamos poniendo en relación, haciéndolas depender una de otra. Es decir, que si nosotros incrementamos la educación sexual, deberíamos disminuir el embarazo adolescente. Esto nos lleva a que podamos trabajar con las hipótesis de trabajo. La hipótesis de trabajo sería entonces que el embarazo adolescente en la ciudad de Mar del Plata entre el año 2006 y 2019 se explica por la insuficiente aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en las poblaciones vulnerables. ¿Sí? De esta manera nosotros estamos precisando nuestra hipótesis, haciéndola operativa para comenzar a trabajar, porque al nosotros marcar un periodo de tiempo y una población particular en la que nos interesa trabajar, salimos de la hipótesis general que propone un marco teórico adecuado para abordar el problema a una forma específica y concreta de verlo que después se va a relacionar con nuestra metodología de investigación. Pero sigamos trabajando y veamos en este caso cuál sería la hipótesis atributiva. La hipótesis atributiva sería que la alta tasa de embarazo adolescente en la ciudad de Mar del Plata se explica por la insuficiente aplicación de la Ley Sexual Integral. En este caso también, ¿cuál podría ser una de nuestras hipótesis causales? Si incrementáramos los programas de educación sexual en las poblaciones vulnerables, bajaría la tasa de embarazos adolescentes. ¿Y cuál sería la hipótesis asociativa? Si duplicáramos los programas de educación sexual en los sectores vulnerables, bajaríamos a la mitad los embarazos adolescentes. Fijémonos acá que en estas diferentes hipótesis que estamos elaborando, vamos a proponer también diferentes formas de trabajo. Así como en la hipótesis atributiva nosotros estamos buscando la relación entre las dos variables, en cambio, en este caso de hipótesis causales y asociativas, estamos proponiendo vías de trabajo hacia futuro en lo que serían investigaciones participantes. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos al caso de la hipótesis nula. ¿Cuál sería en este caso una hipótesis nula? El embarazo adolescente no es un problema médico, entonces no debe ser encarado únicamente por médicos, sino por equipos interdisciplinarios amplios. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá en el caso de la hipótesis nula? Estamos descartando una vía de abordaje que es únicamente médica, siguiendo
como decíamos antes, un lineamiento general, que es el de Stern, que es un especialista en la materia, él piensa que no se puede comprobar que exista una problemática médica específica asociada al embarazo adolescente. Es decir, que las adolescentes no tienen problemas médicos o de salud específicos por llevar a cabo su embarazo, sino que el problema derivado del embarazo adolescente es un problema social por la falta de oportunidades que tienen estas madres jóvenes. Entonces, en la medida en que no es un problema médico, no debe tener una solución médica, sino una solución social integral en la que deben participar médicos, pero también sociólogos, trabajadores sociales, educadores y demás. Entonces, en nuestra hipótesis nula, nosotros estamos plantando bandera y descartando una forma de abordar ese problema. Y también podemos ofrecer lo que se llama una hipótesis alternativa. ¿Cuál sería? En este caso podríamos decir, el embarazo adolescente se produce en poblaciones vulnerables por las dificultades que tienen estos sectores para acceder a un aborto, por ser ilegal y por tanto una práctica cara y riesgosa. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos estableciendo una vía de trabajo alternativa, donde lo que nosotros estamos diciendo es algo ligeramente diferente a lo que veníamos enunciando hasta el momento. Es decir, estamos proponiendo que en el caso de los embarazos adolescentes en los sectores vulnerables, no es que estos sean más numerosos, sino que esta población no accede al aborto de la misma manera que otros sectores sociales. Esto implicaría entonces una metodología de trabajo diferente, donde nosotros deberíamos relacionar experiencias y cuantificar casos de embarazos adolescentes en diferentes sectores sociales. Por lo tanto, esta hipótesis alternativa de alguna manera ofrece una vía diferente de análisis, pero no del todo reñida con la que nosotros proponemos para el presente trabajo.